Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video y hoy quería hablarles de algo que estaba como no reflexionando, sino de como una forma de cerrar un debate. Yo estuve pensando en cómo resolver la discusión porque justamente hay debate al respecto, de que esta cuestión de que si el género es binario, que si no binario, que la fregada y dije, pues hay que usar la ciencia para cerrar este debate y ya es fin de la discusión. A partir de ahora cualquier argumento es una cosa que se inventaron del culo. El género es binario. Y voy a empezar a explicar por qué. Primero que nada, eso del género se lo inventó del culo, o sea, la definición de género que conocemos ahora se lo inventó, se lo sacó del culo una vieja, que se llama Judith Butler, que es una, era una lesbiana feminista, justamente odia a hombres. Se inventó esta noción basándose en la idea de que el ser mujer es algo, ¿qué? Una construcción social. Estas cosas que no son reales, o sea, eso es lo que llaman constructivismo social, que básicamente es todas las cosas que existen en la humanidad, todas las normas sociales, todo lo relacionado con el humano es construcciones sociales, o lo que es lo mismo, no hay nada que tenga fundamentos biológicos para esta gente, para los constructivistas sociales. Ya se imaginaron que eso está equivocado por el hecho de que sí hay cosas que por definición biológica son así, o sea, biológicamente son de cierta forma y no es por una construcción social. Y esa es la cuestión con, ¿cómo se dice? Con lo que respecta al género, que ya dice básicamente que es una construcción social y que por lo tanto es ¿cómo decirlo? Como algo que se elige, ¿no? O sea, y aquí es donde va algo así como que medio importante al respecto. Sí es verdad, se puede decir que pues las normas de género, los roles de género, son algo que nosotros construimos a partir de pues básicamente nuestro conocimiento del mundo. Esa es la parte importante aquí. No es así como, ay, es una construcción social, por lo tanto es inválida, no. Lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, no lo sé, te dices, pues, estas son las roles, las normas de género, de hombre, de mujer, pues nada más hay hombre y mujer. Lo que tienes es esta situación de esto es lo que hace una persona que es hombre, esto es lo que hace una persona que es mujer. Y ahí va un poco también la cuestión con la identidad de género. Eh, la identidad de género es esta noción de que te identificas como uno o el otro. Primero que nada de decir, a mi parecer, yo pienso que el seguir las normas de género, los roles de género, no te hace automáticamente ser hombre o mujer. O sea, no porque tú tomes la conducta del rol de género opuesto, automáticamente eso te hace del género opuesto. O sea, no te hace hombre o mujer el seguir las normas de género de hombre o de mujer. También para mí es como que importante señalar, esto a la vez significa que, que no por el hecho de que no te identifiques con tal o cual norma de género, significa que automáticamente eres del opuesto. O sea, no eres hombre o mujer porque digas, por ejemplo, no lo sé, en la sociedad actual, ¿no? Que es esta noción, pues la verdad, idiota y falsa, de que las mujeres hacen la tarea del hogar y los hombres se dedican a trabajar. Ni siquiera es cierto, ya ni siquiera es práctico, pero pues vamos a plantear, ¿no? Vamos a fingir que sí es así. No porque tú hagas las tareas del hogar siendo hombre significa que te vuelves mujer. Y no porque tú hagas no porque tú trabajes siendo mujer significa que te vuelves hombre. Es la cosa, los roles de género son solo normas sociales, son la gente dice que esto es lo que hacen las personas de este género. No tiene ninguna razón así como fundamentalmente lógica, no tiene ninguna razón fundamentalmente biológica incluso. Pero, y esto es lo importante, los roles de género se basan en la existencia de dos sexos, hombre y mujer. Se basan en el hecho de que durante la época más primitiva, ahí sí había roles de género más marcados porque los hombres iban a cazar y las mujeres se quedaban en casa o salían a recolectar en las zonas cercanas. Los hombres peleaban, las mujeres se encargaban de cuidar las cosas en lo que ellos estaban ocupados.
Esto significa que había como que roles de género más definidos y a la vez eran más necesarios, porque era de pues, para que sobreviva la aldea, para que sobreviva el clan, para que sobreviva la tribu, necesitamos que los hombres actúen de esta forma y las mujeres de esta forma. Y cualquier hombre que no quiera actuar de esa forma, pues no es lo suficientemente hombre. Y cualquier mujer que no quiera actuar de esa forma, pues no es suficientemente mujer. Y en algunos casos se usaban, o sea, en algunos casos se les discriminaba y en otros se les adjudicaba como un puesto social dentro de una comunidad espiritual en el cual también eran discriminados, pero pues eran discriminados de una manera no violenta. Se puede decir que como no podían servir para la comunidad de manera material, se les daba una posición en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte social. Eran el mejor de los casos y en el peor de los casos pues se volvían parias, eran expulsados. ¿No quieres casar? Había culturas en las que eran, ¿no quieres casar? Bueno, pues entonces te vas a un puesto espiritual. Y entonces así, básicamente te haces sacerdote. ¿No quieres casar? Hazte sacerdote. Ahora resulta que eres una criatura que es la unión de hombre y mujer al mismo tiempo, entonces eres un ser espiritual, hazte sacerdote. Era la verdad un pretexto para no mandarlos a la mierda. La verdad suena feo, pero así era. Era una razón lógica se puede decir, para no mandarlos a la mierda, porque pues a ellos también, o sea, tampoco es como que a la tribu le gustara perder integrantes. También eso es algo importante. Por eso justamente se crearían roles de género más flexibles, porque, pues, o sea, se puede decir que una tribu más primitiva era, no quieres cazar y eres hombre, pues te largas o te mueres, porque necesitamos cazadores. No quieres dedicarte a cuidar a los niños, a cuidar la aldea y a recolectar y eres mujer, pues te largas o te mueres porque necesitamos que las mujeres hagan eso. Y otras culturas lo que hicieron fue buscar alternativas, justamente desviándose de los roles de género, creando, se puede decir que roles alternativos, porque no querían perder cantidad de gente. O sea, era de, mira, no es práctico el andar expulsando y matando a todos los hombres que no quieran casar. Vamos a decirles que son una unión de hombre y mujer a la vez y vamos a ser los sacerdotes. Realmente, o sea, realmente era como la forma lógica para esta gente primitiva de buscar una razón por la cual no matar, no expulsar a esta gente que no era técnicamente útil para la manada. Y justamente lo que se daban cuenta, o sea, lo que se daban cuenta era que en la tribu era necesaria esa gente de todas formas, porque decían, pues mira, no sirve para la caza, justamente como tiene una conducta muy femenina, no sirve para cazar el tipo. Generalmente, de hecho, curiosamente, casi siempre los roles más rígidos eran los de los hombres. No sirve para cazar el tipo, entonces ¿qué hacemos? No, pues mira, no sirve para cazar, es cierto, es totalmente inútil para eso, pero mira que a la hora de que la gente habla con él, recuperan su voluntad de seguir. Entonces vamos a darle un puesto espiritual. Justamente era un apoyo moral para la sociedad. De ahí justamente nacen ciertas así como naciones culturales pues básicamente de diferentes roles de género. Nótese que no se salían del binario, esa es la cosa. No se salían del binario porque lo que planteaban era que esta persona era hombre y mujer a la vez. No era que fuera así como una noción no binaria, sino que eran los dos a la vez. Eran los dos juntos. No existen múltiples géneros, existe hombre, existe mujer. Y hay hombres que se comportan como mujeres, hay mujeres que se comportan como hombres, y hay hombres que se comportan, que cuentan como hombre y mujer a la vez, y mujeres que cuentan como mujer y hombre a la vez. De todas formas, es importante señalar, de todas formas, esta gente no era así como que lo más común, y no era como se definía ahora, sino que muchas veces se les reconocía por su aspecto biológico, y se reconocía que tenían el aspecto espiritual que era diferente. Era un concepto muy distinto al que tenemos ahora y de hecho es difícil de explicar justamente por lo distinto que es. Porque requiere más estudio. A eso me refiero. Requiere más estudio, por eso es más difícil de explicarlo como bien. No tengo todavía suficiente estudio para explicarlo. La cosa es que no era, o sea, era un puesto espiritual, era un cargo espiritual. No era precisamente así como, ay, me identifico como mujer y entonces me tienes que tratar como mujer como ahora. También hay que señalar, o sea, no era una noción tampoco, o sea, la noción así como de, ay, género fluido y todo eso, la verdad se lo sacaron del culo. De nuevo, las normas de género en una sociedad conforme más avanzada se vuelve una sociedad, menos necesarias se volvían las normas de género. ¿Por qué? Porque la vida era cada vez más cómoda y ante la comodidad eran menos necesarias. Eso es algo también que no entendemos. Cuando éramos más primitivos y que la cosa estaba más difícil, las normas de género eran mucho más rígidas, porque imagínate, no es lo mismo estar en una aldea
con un montón de personas que todos tienen que cumplir sí o sí sus labores, porque si no te mueres de hambre tú y todos los demás, a vivir en una ciudad en la que literalmente puedes costearte el que haya gente que no haga nada con su vida, ni siquiera hablamos de apoyo moral ni entretenimiento, no, literalmente nada, o sea, básicamente vagabundos, que no haga nada, que no contribuyan nada y que cobren de todas formas, o sea, que coman de lo que producen otros, sin que sea eso un problema, porque justamente hay demasiada prosperidad. Se habla mucho de eso, de que el nivel de prosperidad conforme es mayor, más fácil es que no, la gente no tenga que seguir tantas normas sociales, porque nadie tiene un lugar tan fijo. Entonces, por ejemplo, ya no se necesita que haya tantos cazadores, entonces puede emerger uno que otro filósofo. Ya no se necesita que haya tantos peleadores, entonces puede que emerja uno que otro artista. Eh, la cosa es que dentro de esa comodidad justamente los roles de género ya no son tan rígidos, no son tan estrictos. Y de nuevo, los roles de género se basaban en situaciones a las cuales se enfrentaba tal o cual género, o sea, los hombres y las mujeres se enfrentaban a situaciones muy distintas. También conforme avanza la tecnología, más cercanas son las situaciones que les toca experimentar a uno o al otro. O sea, más se parece el estilo de vida que van a llevar. Entonces, a partir de ahí, justamente entra eso de que pues ser mujer o ser hombre ya no es así como que la gran cosa, o sea, ya no es tan diferente. Obvio que hay cosas en las que sigue siendo diferente, la gran mayoría biológicas, la gran mayoría de que son de experiencias por causas hormonales. Esa es la parte importante. Esto de decir que el género es fluido o que no es binario es una farsa. Es una farsa porque no tiene ningún fundamento biológico, porque justamente las normas de género se fundamentan en que hay hombres y mujeres. No hay un tercero, no hay un tercero. Y muchos argumentan esto de que no, pero es que la gente con trastorno intersexual y cosas así no son un tercero, ni un cuarto, ni nada. Porque esto es algo que les va a sorprender. En los hongos sí, pero en los humanos no. Los humanos no tenemos solo tenemos dos gametos. Está el gameto que produce la mujer, está el gameto que produce el hombre, que son el óvulo y el espermatozoide. Son dos gametos de células reproductivas. Hay animales, bueno, ni siquiera animales, nacen plantas. Y un animal, una especie animal nada más únicamente, que no necesitan gametos para reproducirse, solo tienen un gameto, pero eso impide que haya variación genética y pueda llevar a la extinción de la especie en cualquier momento. Eso es algo importante entender también. La razón por la que se necesitan múltiples gametos es para crear variación genética. Eso se originó a partir de que algunas bacterias recombinaban plásmidos entre sí, o lo que es lo mismo, se tocaban, y a la hora de que se tocaban pasaban parte del ADN de una a la otra, y a la hora de que hacían la división celular, la nueva recombinación de ADN salía. En ese entonces no había gametos como tal, solo había un gameto, pero cada uno tenía como su combinación de plásmidos y pues se juntaban de todas formas, entonces producían, pues era división unicelular, eran células simples. A partir de ahí justamente empieza a desarrollarse esta función de los gametos conforme los organismos se vuelven más complejos, justamente porque nuestras paredes celulares no es tan fácil intercambiar ADN, porque nuestras paredes celulares son mucho más rígidas. No es como que pudiera agarrar la mano de alguien e intercambio ADN, que justamente era lo que hacían en aquel entonces las bacterias, algunos tipos de protozoarios, cosas así. La cosa es que como los organismos vivos empezaron a volver más rígidos, y hay de señalar, las plantas producen también generalmente dos gametos. O sea, hay plantas que producen un solo gameto, pero muchas plantas producen dos. Que justamente, por ejemplo, es lo que dicen, no, pues esta planta es macho, esta planta es hembra. Generalmente los gametos, muchas plantas que producen muchas plantas lo que hacen es que producen los dos gametos, o sea, lo que se podría decir que es hermafrodita, igual los caracoles, por ejemplo, producen los dos gametos, pero no al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, no lo sé, en una temporada florece el macho, en otra la hembra, o en una temporada o producen diferentes partes. Por ejemplo, las flores justamente es lo que hacen. Tienen el gameto macho, son los estambres, que producen polen, todo eso, y el gameto hembra que está adentro de eso, está el pistilo, y está ahí el gameto hembra. Y entonces lo que hacen es que reciben del gameto macho de uno, o sea, básicamente intercambian los gametos.
y así es como se poliniza. Eso es como funciona. En el caso de los animales, pues es a través de la cópula, ¿no? Por ejemplo, muchos babosos de mar, muchos caracoles tienen los dos gametos y lo que hacen es entablar cópula en la cual básicamente pues se pueden formar múltiples parejas, se pueden formar múltiples combinaciones, pero siguen siendo solo dos gametos. En la gran mayoría de los animales solo hay dos gametos, solo hay una especie, si mal no recuerdo, de lagartijas que produce un solo gameto, que son todas hembras y se reproducen una y otra vez, pero pues como dije antes, en cualquier momento una plaga puede hacer que se mueran. ¿Por qué? Porque los gametos ayudan a producir mutaciones azarosas, que son lo que se llama evolución. Las mutaciones que funcionan hacen que el mutante sobreviva, las mutaciones que fallan hacen que se muera. Son mutaciones. Por ejemplo, hay diferentes tipos de mutaciones. Por ejemplo, mutaciones que no te matan son, por ejemplo, la heterocromia, sobre todo la que es la que le llaman central. Es, por ejemplo, la que tienen mis ojos, que es cuando tienes un anillo de un color diferente al del resto del ojo. Y generalmente son colores complementarios. Por ejemplo, yo tengo un pequeño anillo amarillo alrededor del iris y el resto es verde, de un verde así como grisáceo. La cosa es que esos son mutaciones. Hay mutaciones que hacen que te mueras, hay mutaciones que hacen que no. Si no te mueres, la mutación va a pasar ya sea como genes dominantes o recesivos a otra generación y entonces tus hijos lo van a tener ahí o va a estar esperando ahí. Por ejemplo, yo lo heredé de mi abuelo, mis ojos los heredé de mi abuelo, justamente eran genes recesivos, todo ese rollo. Y justamente ahí va, el trastorno intersexual, el hermafroditismo. Para empezar, generalmente en los humanos, generalmente, más bien no he visto yo que haya registrado un caso en el cual alguien con estas mutaciones produzca los dos gametos a la vez. Generalmente producen un gameto y el otro, los órganos del otro no se desarrollan. Y justamente muchas veces necesitan cirugías, tratamientos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre hombres y mujeres hormonalmente es muy alta. Por eso es que y de hecho muchos llegan a ser estériles, porque justamente ese es el problema. Estas mutaciones, que generalmente se producen por trisomías, cosas así, se puede decir que reproductivamente inútiles. Y por eso no tienen hijos la mayoría de esta gente. Entonces, como tal, no son gametos nuevos. Muchos dicen, no, que es un tercer género, es un tercer sexo. No, porque no son gametos nuevos. Es una mutación que hace que el cuerpo intente producir los dos gametos a la vez y no funciona. Si produjera un gameto nuevo, ahí sí sería un tercer sexo, ahí sí sería un tercer género. Si produjera viablemente los dos gametos, sería una futanari y no mames, el mundo sería perfecto si existiera eso. No es broma, no, si produjera, bueno, sí sería una futanari, pero la cosa es, no sería el mundo perfecto ni nada, eso fue un chiste. Si produjera viablemente los dos gametos, probablemente sería un individuo o sea, acarrearía su mutación a las siguientes generaciones y con una mutación muy extrema, porque justamente podría embarazarse y a la vez embarazar al otro, pero sigue siendo los dos gametos a la vez, lo cual es una anomalía genética y nunca ha pasado, o sea, hasta donde sé no hay registros de que alguien con desorden intersexual fuera capaz de producir viablemente los dos gametos de nuevo, porque las diferencias hormonales entre hombres y mujeres son muy altas. Si tú pones las hormonas, o sea, los niveles hormonales de testosterona, de estrógeno, de progesterona de una mujer en un hombre, se vuelve estéril y viceversa. En las mujeres produce, por ejemplo, quistes ováricos, en los hombres produce encogimiento de los testículos. Entonces, cuando alguien tiene trastorno intersexual, generalmente se desarrollan los gametos del nivel hormonal que tiene. O sea, si tiene el nivel hormonal de una mujer, produce gametos femeninos. Si tiene nivel hormonal de un hombre, produce gametos masculinos. O sea, por lo tanto, solo es en realidad uno y tiene un desorden genético, tiene una mutación que hace que tenga los órganos del otro, pero son vestigiales. ¿Por qué? Porque de nuevo no está produciendo los gametos. O lo que es lo mismo, esos órganos son totalmente inútiles para reproducirse. Y muchas veces ni siquiera son viables en general. Justamente si tienen los niveles hormonales de una mujer no va a poder sostener una erección. Si tienen los niveles hormonales de un hombre no va a lubricar vaginalmente. De hecho, los genitales del sexo que no es dominante no se desarrollan más allá del tamaño que tenían en la infancia. O sea, no se desarrollan en la forma normal. Y muchas veces incluso son completamente estériles porque tienen deformidades que hacen que no se puedan desarrollar ninguno de los dos.
o lo que es lo mismo, no produce ningún gameto, pero eso no es porque sean, de nuevo no lo hace un tercer sexo. Para que lo hiciera un tercer sexo tendría que producir otro gameto. Ahora bien, si hay animales que tienen, si digo no animales, si hay organismos que tienen múltiples gametos. Algunas especies de hongos tienen múltiples gametos, tienen más de 3 incluso, o sea, tienen muchísimos. Pero la cosa es que aquí es algo curioso, o sea, dirías entonces un hongo podría ser no binario, sí y no. Producen múltiples gametos, y entonces sí se consideraría como un sexo distinto cada uno, pero incluso en ese caso sigue habiendo un punto de binariedad en el cual a la hora de que se juntan, no se juntan los tres gametos a la vez, sino que hay gametos que son receptores, o sea, hay gametos que se juntan con otros gametos, entonces se forman diferentes parejas. Así como en las cadenas de ADN tienes diferentes tipos de parejas genéticas, así pasa con estos hongos, tienen múltiples gametos, pero generalmente, o sea, a la hora de reproducirse, estos gametos actúan de nuevo en un sistema binario, que es básicamente gameto mamá, gameto papá. O sea, gameto hongo 1, gameto hongo 2. Entonces siguen necesitando esta unión de dos gametos. No puede entrar un tercer gameto y meter ahí su ADN. ¿Por qué? Porque las cadenas genéticas justamente esas son binarias. Eso también es algo importante. Las cadenas de ADN son una función binaria en la que justamente hay bases de ADN que se conectan con el otro par de las bases de ADN. Es una doble hélice. Si tuvieran una tercera pieza, o sea, si con las conexiones de las bases de ADN, las bases de ADN pudieran formar tres conexiones, que se vería como un triángulo, estaría bien rarísimo porque no serían dos líneas paralelas y luego en hélice, sino que sería como un triángulo retorcido. Y no se puede, o sea, al parecer químicamente hasta donde sé no se puede, porque justamente no hacen las conexiones las bases así, o sea, las conexiones son base 1, base 2 conectadas. O sea, incluso te lo enseñan en la escuela, te muestran así como cosas se conectan. Que es que guanina, timina, citosina y adenina, si mal no recuerdo. Este, las bases, no hay ninguna base que pueda, o sea, no entran bases que se conecten entre las dos, sino que forman pares, entonces siempre es binario por eso, porque a la hora de recombinar ADN justamente se basa en la mitad de un gameto, la mitad del otro. Pudiera existir, como dije antes, si hay múltiples gametos en los hongos, pero de nuevo a la hora de la reproducción se juntan entre dos. Pero básicamente hay gametos que, o sea, no son diferentes, sí son diferentes gametos, solo que pues funcionalmente siempre funcionan en pares, siempre operan en pares, pero cumplen su función de una manera un poco distinta. Es bastante complicado de explicar. La cosa está en que no hay realmente no hay un tercer sexo en los mamíferos, no hay una noción, justamente no hay una noción no binaria, sino que es un sistema binario, y ni siquiera es por los pares cromosómicos, porque justamente muchas veces los ideólogos de género se cuelgan de la noción de que los pares cromosómicos no son perfectos, que no siempre son XY y XX, que hay un montón de mutaciones rarísimas en los pares cromosómicos, trisomías, discrepancia de pares. No. Justamente muchos se cuelgan de esos argumentos para decir, ven, si el sexo es no binario, por lo tanto el género lo es. No, porque de nuevo, biológicamente no es así, porque independientemente de todo, eso no tiene ninguna función en la especie. Ve, todas esas diferencias cromosómicas, de hecho, son mutaciones, algunas funcionan, otras no, pero realistamente hablando solo hay dos gametos, solo hay el óvulo y el espermatozoide. Si hubiera una tercera célula, ya fuera una tercera célula que combinara con una de las otras dos, o una tercera célula que interfiriera o sea, que se combinaran entre las tres, ahí sí podrías decir que no es binario. Ahí sí podrías decir que pues esa es la cantidad de gametos que haya, esa es la cosa. También hay un número finito, no puedes decir que hay 64 géneros o no sé cuántos, ciento y tantos, ahora qué pendejadas salieron, porque no hay tantos gametos. No hay tantos gametos, la cantidad siempre sería finita. Y de nuevo, en los animales hay dos gametos y ya. Entonces en los animales el género es binario y se acabó. ¿Por qué? Porque hay espermatozoide y hay óvulo. Y dice así que la gente que no produce ninguno de los dos,
deberían de poderlo producir. Lo que pasa es que o ya pasa o no han llegado a la pubertad. En el caso de los varones no producen espermatozoides hasta la pubertad. En el caso de las mujeres tienen la cantidad de óvulos fijos, pero empiezan como a pasan por ciertos procesos, ¿no? Y básicamente los empiezan a liberar dentro de las paredes uterinas. O no han llegado a la pubertad, pero van a producir esos gametos, o son estériles completamente, que eso no es un tercer sexo, porque es una criatura que no se reproduce, entonces no cuenta, no cuenta a la hora de catalogar a la especie, porque para que una especie funcione se tiene que reproducir, o de alguna u otra manera fueron esterilizados forzosamente, o este individuo ya pasó de la etapa reproductiva, justamente ya entró en la senectud al punto de que ya no se puede reproducir porque hormonalmente su cuerpo ya no lo deja en los hombres y en las mujeres porque se le acabó su reserva ovárica. Es importante entender que las mujeres tienen un límite de cantidad de óvulos fijo desde que nacen. No están activos ahí, pero básicamente está programada una cantidad de óvulos desde que nacen. Y los liberan, a partir de la pubertad los empiezan a liberar. Con cada periodo es señal de que se acabaron esos óvulos. No los liberan de uno por uno, sino que liberan múltiples y no siempre es la misma cantidad. Ese es el problema. Cuando entra la menopausia es porque se le acabaron los óvulos. Así de simple. No puede ya tener hijos después de la menopausia, a menos que tenga alguna mutación que haya hecho que se quedara algún óvulo ahí por alguna razón, pero es porque justamente a la hora de entrar a la menopausia se le han acabado los óvulos. Ya no hay más. Y en el caso de los hombres, el equivalente a la menopausia ocurre en la vejez, porque con la edad uno empieza a tener cambios hormonales. En la vejez, ya como entre los 60 a 80 años, fíjense nada más que hay hombres que pueden reproducirse hasta los 80 años, y de hecho se podría extender. Y entre los 60 a 80 años empiezan a tener decremento en su nivel de testosterona. Van perdiendo testosterona y entonces todavía tienen libido, todavía pueden tener relaciones sexuales, todavía producen semen, pero los espermatozoides ya no están ahí. Conforme van perdiendo testosterona, van encogiéndose los testículos y después de cierto tiempo pierden suficiente tamaño y ya no producen espermatozoides. Se apagan. También esto pasa, por ejemplo, con la gente que consume esteroides, con la gente que recibe ciertos tratamientos. Literalmente puedes esterilizarte muy fácil como hombre. Eso es algo que también cabe señalar. Puedes esterilizarte muy fácilmente como hombre y tiene que ver justamente con el hecho de que los testículos se apagan cuando se acaba cierta cantidad de testosterona. Y lo que hacen los esteroides es que como dejas de producir, o sea, como estás recibiendo testosterona externa, básicamente el cuerpo deja de producirla internamente porque pues ya no la necesita. O sea, el cuerpo básicamente declara, ya no necesito testosterona externa, porque más bien ya no necesito testosterona interna porque tengo testosterona externa. Por eso es muy peligroso los esteroides, porque es después de cierta cantidad y después de cierta frecuencia empieza básicamente tu cuerpo a decir, pues ya tienes testosterona de afuera y entonces ahora te vas a tener que seguir metiendo esteroides sí o sí para poder mantenerte sano, porque si no, tus niveles de testosterona van a bajar de golpe. Y también con esos mismos esteroides externos, si te metes cierta cantidad empiezas a tener problemas cardíacos. Entonces te arriesgas o te provocas un paro cardíaco o te esterilizas químicamente si los dejas. Entonces eso llega el punto en el cual tienes que aprender a equilibrar para no morirte ni castrarte químicamente, porque felicidades, arruinaste tu cuerpo dándole testosterona externa. En las mujeres esto pasa cuando reciben exoestrógenos, cuando reciben por ejemplo estrógenos de plantas, que de hecho se usan en tratamientos hormonales justamente para mujeres, por ejemplo la soya, se usan por ejemplo para aligerar los síntomas de la menopausia, aunque ya no hay periodo, porque ya no hay óvulos, ya no tiene forma de producir un periodo, el estrógeno ayuda a que los síntomas de la menopausia no sean tan pesados. Eso es lo importante aquí. La cosa es que justamente se usan en tratamientos, estrógenos de la soya se usan en eso, en tratamientos también en tratamientos de cambio de sexo también se usan. Es algo bastante como extremo, la verdad. Pero la cosa es esa.
Se usan porque se usan para darle los niveles de estrógeno de una mujer a mujeres que ya no producen estrógenos internamente. Lo que pasa cuando una mujer recibe ese tipo de estrógenos, por ejemplo, los estrógenos de la soya en exceso, y es que hay cantidades, porque también hay que entender que esas son cantidades. Básicamente la cantidad que castra químicamente a los hombres de estrógenos, en las mujeres lo que hace es provocar quistes ováricos, justamente por lo mismo de que están recibiendo estrógeno externo. Ese es el efecto secundario en las mujeres de tener estrógeno externo. La cosa es que eso es muy peligroso, pero ese es el punto. Las personas, a través de cambios hormonales, las personas dejan de producir o empiezan a producir, dependiendo del cambio hormonal específico, empiezan a producir justamente, por ejemplo, en la infancia, cuando termina la infancia, más bien, o sea, termina la infancia, entra la adultez ya biológica, empiezan a producir los gametos, y cuando se acaban las hormonas que lo hacían posible, dejan de producirlos. Esa es la parte importante aquí. No hay 3 gametos, no hay 4 gametos, no hay 5, no hay 6. En nuestra reproducción no hay. Todo lo demás no aplica. Es binario por el simple hecho de que hay óvulo y espermatozoide y te chingas. Y si tú no produces ninguno de los dos, no significa que automáticamente te vuelvas un tercer sexo o carente de sexo. Lo que pasa es que hormonalmente y físicamente no puedes, pero eso no hace que seas una criatura sin sexo ni un tercer sexo por el simple hecho biológico de que para reproducirnos necesitamos producir esos dos gametos y ya. Si llegara a haber alguna mutación que hiciera necesario, y no la ha habido en miles de años, así que es muy poco probable que pase, que haga necesario que los humanos o algún otro animal tenga más de 2 gametos, entonces ahí sí podemos argumentar que no es un sistema binario. Es un sistema binario el sistema de género, porque el sistema de sexo es un sistema binario, porque solo hay 2 gametos. Punto. No se puede argumentar más. Como hay solo 2 gametos, hay solo 2 sexos. No hay un tercer sexo. No hay gente carente de sexo biológicamente hablando. Lo demás son mutaciones, son deformidades que básicamente son una forma fallida de uno de los dos o de los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque fallan justamente por eso. No están produciendo gametos extra. Y no están así como careciendo de la necesidad de producir gametos para reproducirse como si fueran amebas que intercambian plásmidos. Sino lo que pasa es que simplemente no tienen la capacidad de producir los gametos que deberían de poder producir. Esa es la cosa. Solo hay 2 sexos porque solo hay 2 gametos. Así, punto, se acabó. Y como solo hay 2 sexos, solo hay roles de género para uno de los 2 sexos. Entonces solo hay 2 géneros en realidad. Todo este argumento de que ser los 2 géneros a la vez no es válido por el simple hecho de que eso más bien serían roles de género distintos, pero sigues teniendo los mismos 2 sexos. Que si puedes pasar de un género al otro, no, simplemente tus roles de género no están bien establecidos, no están fijos, y pues no son realmente así como que una cosa tan importante como para que importe si están fijos o no. Entonces no es de que tú estás alternando entre género hombre y género mujer, no. Simplemente no tienes los roles de género definidos o no los sigues. Punto. Y hay muchos hombres, sabemos muchos hombres que técnicamente no seguimos los roles de género tradicionales de los hombres. Porque, por ejemplo, en México se ha hecho la noción así como de que las mujeres cocinan y hacen los labores del hogar y los hombres trabajan de sol a sol. La realidad es que eso ya ni siquiera es práctico, ni eso es un mundo que ya no existe. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos ahora son de oficina. Y por ejemplo tienes el caso, por ejemplo, de mí. Yo trabajo desde casa. Mi oficina es mi computadora. Mi oficina es mi habitación. Trabajo ahí, hago traducciones, me dedico a hacer videos en YouTube y me dedico a escribir mis novelas. ¿Y quién hace las labores del hogar? Yo también. ¿Y quién cocina? Yo también. Cuando me da hueva no cocinar, voy y compro comida ya hecha, pero yo cocino, yo hago las labores del hogar, yo limpio, yo barro. ¿Por qué? Porque es mi casa. Porque es mi casa, no es de otra persona que se vaya a hacer cargo de eso cuando yo no esté fuera de casa o algo así. No, es mi casa. Y aparte de todo, porque yo esté aquí. Entonces, y eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, con hombres solteros, justamente. Todas las labores del hogar las hacen ellos, más el trabajo. Igual mujeres solteras. Trabajo lo hacen ellas, las labores del hogar las hacen ellas. Entonces, los roles de género se vuelven insignificantes. Eso es a lo que me refiero. Los roles de género son insignificantes. ¿Por qué? Porque no es práctico ser tan rígido con ellos. Hay roles de género que sí se mantienen, pero generalmente es porque esos están más arraigados en diferencias sexuales inherentes a esta persona. Por ejemplo,
el rol de género de que los hombres buscan una mujer más joven y las mujeres buscan un hombre en una situación económica igual o mayor que la de ellos, que la de ellas, digo. Esto se debe a las necesidades reproductivas de ambos. Los hombres necesitan una pareja que sea igual o más fértil que ellos. Las mujeres necesitan una pareja que sea capaz de mantenerlos a los dos. ¿Por qué? Porque cuando se embarazan ella no va a poder estar operando. O sea, ella no va a poder estar trabajando. Y el otro necesita una mujer igual o sea, una pareja igual o más fértil que él para que así pueda tener hijos con esa persona. Y muchos, a nivel biológico es de la necesidad. Que a nivel social ya no nos interese tanto no significa que cambie realmente eso. Entonces se forman esos roles de género justamente como resultado. Y esos no se pueden cambiar tan fácil. Hay gente que no los va a seguir, pero no cambia el hecho de que van a estar ahí. Son más rígidos. Cuanto más prácticos son para un sexo o para el otro los roles de género, más se arraigan en ese sexo. Esa es la realidad. Los roles de género justamente son en realidad la función social de qué tan práctico es un estilo de vida para un sexo o para el otro. Y todo es al final de nuevo basándose en los gametos. Entonces no existen múltiples géneros. No existe ser los dos géneros a la vez o alternar entre géneros. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en realidad todo se fundamenta en los malditos gametos. Todo se fundamenta en espermatozoide y óvulo y se acabó. Y yo creo que soy la primera persona que se ha molestado en hacer esa explicación con detenimiento, porque la gran mayoría de la gente que he visto que critica estas nociones estúpidas de la ideología de género se basa en aspectos anatómicos, se basa en los cromosomas y ahí se quedan. Siempre es porque los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Sí, bueno, pero hay gente deforme que nace con los dos o con ninguno. Y ellos no, y ahí es donde se congelan o argumentan lo que yo dije de eso, pero esas son mutaciones. Sí, pero realmente eso significa que no es la medida más exacta, porque entonces dices, bueno, pero es que hay gente que nace con deformidades, ¿cómo lo medimos entonces? Y otros no, pero es que entonces aquí está la respuesta, porque están los cromosomas, ¿no? Y tienes cromosoma X y cromosoma XX y cromosoma XY. Y los hombres tienen XY y las mujeres tienen XX. Bien, bien, sí, es un argumento válido, se puede decir, hasta que de repente llegan con esta pendejada de, pero es que la trisomía de tal y que el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Down, y yo nada más voy a decir, sí, ustedes tienen cromosomas extra, ¿verdad? Porque esas de nuevo son mutaciones, de hecho son mutaciones fatales, generalmente son estériles. Pero, pues de todas formas no cambia el hecho de que acaban de dar un argumento que más o menos ellos piensan que invalida el argumento de los cromosomas. Aparte de todo, también no es como que nosotros estamos midiendo los cromosomas, no es como que tú vayas y digas, mira nada más, mira, tiene los cromosomas tal, mira, tiene un trisoma. ¿Qué es un trisoma? Un tío con uno en coma. Es una referencia a la parodia de Harry el sucio Potter, Peluca Sape. La cosa es que el argumento no es así como que tan fácil, ¿no? Porque de nuevo no es así como que puedas decir, mira, tiene par cromosómico tal, trisomía de Klinefelter, es un trío con uno en coma, no es tan fácil. Y la cosa es que justamente con lo que yo acabo de señalar es más fácil. Yo no sé si es porque no se han detenido a pensarlo, o porque la gente que lo ha pensado no lo expresa, o porque no se ha popularizado, y a lo mejor alguien más ya lo ha dicho. Pero justamente de hecho yo basé esto en que estaban explicando, en una explicación sobre cosas de biología, y no en una explicación sobre cosas de ideología, sino que estaban explicando básicamente cuál es la lógica detrás de la reproducción sexual. Y qué es lo que pasaría si un animal tiene un solo gameto y que hay algunos hongos que tienen múltiples gametos, pero fue donde llega la conclusión. Es binario por eso. Porque no es como que seamos hombres y mujeres así como porque queremos o porque alguna voluntad lo pidió o porque sea así y se acabó. No, es porque producimos dos gametos. Hay un gameto que no se mueve, que es el óvulo, y hay un gameto que se mueve y que es transportado hacia el óvulo, que es el espermatozoide. Entonces es porque hay dos gametos, espermatozoide y hay óvulo. Y cuando se trata de personas que tienen algún detalle, no lo sé, que producen que no producen ninguno, generalmente lo que se puede inferir es que en realidad deberían haber nacido con la capacidad de producir, o sea, deberían de poder producir técnicamente uno de los dos, tienen los órganos para producir uno de los dos, pero por alguna u otra mutación
no son capaces físicamente de producirlos, pero no automáticamente hace que produzcan un gameto extra. O que en realidad no vayan a producir, no o que en realidad la carencia de producir gametos tenga alguna función para la especie. Ese es el punto. Realmente, a nivel biológico, se necesitan solo dos gametos. Sí, y solo sí se necesitan dos gametos. Si no produces ningún gameto, básicamente va a sonar feo lo que voy a decir, pero tú no cuentas. O sea, y sé que molesta cuando uno dice esa realidad, porque dices, entonces estás invalidando nuestra existencia. No, estoy diciendo que biológicamente, o sea, a nivel reproductivo, son gente irrelevante. ¿Por qué? Porque no van a pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces, a nivel reproductivo, no cuentan. No son parte de la. O sea, no son parte del sistema. Para que se entienda. Y dicen, no, pero es que. Y la gente que tiene ambos, pero solo producen un gameto o ninguno. Es la cosa. No hay evidencia de un individuo que produjera los dos gametos. E incluso si hubiera un individuo que produjera los dos gametos, no está produciendo un tercero. Si alguien es incapaz de producir un gameto, no está produciendo un tercero, es incapaz de producir ambos. Entonces es un sistema binario. Cualquier cosa que se salga del binario es enteramente hipotética o es una tragedia, porque para la especie a nivel reproductivo es una tragedia si un individuo no se puede reproducir, porque entonces no va a pasar sus genes. Cuando están mal sus genes es afortunado que no lo hagan, pero a nivel reproductivo parece, o sea, a nivel supervivencia para ese individuo es algo terrible. Ya lo he explicado antes que también por eso la infidelidad es algo tan grave y sobre todo cuando es un hombre que es la víctima. Porque a nivel reproductivo el que no tengas hijos es algo, o sea, a nivel especie, el que no te reproduzcas es algo malo. Es algo malo. Y vas a decir, pero entonces está mal que yo desea no tener hijos. En realidad no. En realidad no está mal a nivel moral. Pero a nivel especie, a nivel genético, lamentablemente, pues sí estás perdiendo, o sea, básicamente básicamente todo el linaje genético que llega de ti hacia atrás sale perdiendo con el hecho de que no tengas un hijo. O lo que es lo mismo, te acabas de cagar en tus ancestros. Deshonor a ti, deshonor a tu vaca. Te acabas de cagar en tus ancestros. Suena de locos, pero así es. Por eso es que muchas culturas tradicionalistas justamente presionan a que la gente tenga hijos. Por eso es que los abuelos que quieren bisnietos. Por eso es que los papás quieren nietos. Porque no lo quieren como por algún capricho o algo así, sino porque literalmente es la forma en la que nos perpetuamos genéticamente. Cualquier incapaz de perpetuarse genéticamente es a nivel genético una tragedia. No es un nuevo sexo, no es la carencia de sexo, no es los dos sexos a la vez, es una tragedia. Así es un ganador del premio Darwin, por favor no te reproduzcas. Entonces no es lo mismo, no es muy distinto a alguien que nazca con alguna trisomía que le hace estéril, que sí, muchas trisomías, por ejemplo la trisomía de Klinefelter hacen que la gente sea estéril. Había un güey que cumplía todas, había un compañero de clase que cumplía todas las características de alguien con síndrome de Klinefelter y justamente le hacemos bullying por eso. Nunca checamos si genética, como dije, no puedes llegar y, mire, aquí se ve que tiene la trisomía de Klinefelter. No, nada más nos estábamos burlando de que él cumplía todas las descripciones del síndrome de Klinefelter. A lo mejor hiciera estéril. La cosa, como decía antes, el hecho de que alguien tenga una trisomía de Klinefelter o trisomía de Turner y que lo haga estéril, no significa que felicidades, ahora careces de género. De hecho, al revés, lo que significa es, chale, no sirves para reproducirte. Deberías de poder, pero no puedes. Es como decir que por el hecho de que haya gente que nazca sin una mano o sin un pie, es porque son básicamente pues, son una nueva configuración de extremidades. No, todos los humanos nacen con dos manos, dos pies. Si alguien nace sin un pie es una deformidad. Si alguien nace sin un pie es una mutación que no ayuda a la evolución. Como dije antes, las mutaciones ocurren al azar y las mutaciones que ayudan a que le llamamos evolución a las mutaciones que ayudan a que la especie viva mejor. Si alguien nace sin ojos, no es porque es un nuevo tipo de cara sin ojos. Va a verse en la estructura craneal que debía de haber ojos ahí.
Y pues como no ayuda evolutivamente, hay animales a los que a los que no les ponen desventaja, pero como al ser humano lo ponen desventaja, se muere si no tiene ojos, generalmente no pasa a la siguiente generación. Entonces, y como esa es la cosa con estas mutaciones, como son mutaciones que impiden la producción de gametos, no pasan a ninguna generación. Entonces no es un sexo extra, no es carencia de sexo, no es los dos sexos. Es una tragedia en la cual son incapaces de producir los gametos que le corresponden a su sexo. La gente, como dije antes, la gente con trastorno intersexual no es que automáticamente produzca un gameto extra. Y no, generalmente no producen, hasta donde sé, no hay ninguna evidencia de que produzcan los dos gametos a la vez. Producen, y de hecho es justamente lo que en un episodio de South Park, cuando salen con lo de que la mamá de Carmen era hermafrodita, y después lo desmienten, y alguien hace la corrección. Pero es que ser hermafrodita no significa que produzca los dos. Significa que solo produce uno, y que aparte tiene los órganos atrofiados del otro. Y con eso desmintieron eso del hermafroditismo de la mamá de Cartman, porque era de no, pero es que ella no embarazó a una mujer. Ella se embarazó. Entonces no era así como que cierto eso de que fuera hermafrodita, ¿no? O sea, era una mentira que le dijeron a Cartman para que no se sintiera tan jodido de saber que su mamá era una puta. Y que no sabía quién era el padre. La cosa está en que, sí, también ya sé que se siente feo cuando te das cuenta que tu mamá está en esa situación, Eric. No es tu culpa, es culpa de tu puta madre. Y esta vez sí me enfoco en todos los chicos que se llaman Eric, porque seguro que uno de ustedes es Eric Cartman. Este, Chistes aparte, la cosa es que justamente los hermafroditas, los que ahora actualmente se llama clínicamente trastorno intersexual, las personas con trastorno intersexual no nacen, o desorden, no me acuerdo, pero pues básicamente, o sea, básicamente la gente que nace con esta condición no nace capaz de producir los dos gametos, nace capaz de producir unos y tiene unos órganos atrofiados que deberían de poder producir el otro si tuvieran los niveles hormonales capaces de hacerlo, pero no los tienen, ni los van a tener porque justamente solo se desarrolla uno de los dos. Generalmente, de hecho, lo que hacen es cuando alguien nace con esto, pues los hacen mujeres. ¿Por qué? Porque así lo que hacen es quitar a menos que esté demasiado deformada los genitales femeninos, lo que hacen es quitar los órganos, los genitales masculinos, que de todas formas se van a atrofiar, y entonces esta persona va a tener un desarrollo normal de los genitales femeninos. De nuevo, a menos que estén demasiado deformados, entonces lo que se hace es extirpar los órganos reproductores, o sea, la parte interna de esos órganos reproductores atrofiados y dejan que se desarrolle los masculinos. La cosa es esa. No son capaces de producir los gametos. Y en ningún caso, ninguna de estas mutaciones, por el simple hecho de que no se puede, produce un gameto extra. O sea, no hay un tercer gameto, no hay un cuarto gameto. Se acabó. Es binario y te chingas. ¿Por qué? Porque hay óvulo y espermatozoide. Punto. Esa es la única forma de explicarlo, que no pueden refutar esos cabrones porque lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo nos reproducimos los humanos? Óvulo y espermatozoide. No nos reproducimos en ausencia de óvulo y espermatozoide. No nos reproducimos con los dos a la vez, así en el sentido de que, o sea, no nos reproducimos óvulo con óvulo, no nos reproducimos espermatozoide con espermatozoide, no nos reproducimos un montón de óvulos con un solo espermatozoide. Sí, no, sí puede reproducirse múltiples espermatozoides como un óvulo, pero de hecho puede producir puede producir algunas cosas medio feas, incluyendo gemelos parásitos. Pero en realidad lo que pasa es que justamente el óvulo se divide de manera normal ahí. Pero sigue siendo normalmente un óvulo y un espermatozoide. Y para nada, en ningún punto hay óvulo, espermatozoide y otro tercer gameto. No existe, ni siquiera tiene un nombre porque no existe. Entonces, no hay de otra. Es binario y se acabó. Y a partir de ahora lo voy a cerrar con esto. Yo espero que este video llegue a mucha gente que está en contra de la ideología de género para que tengan una forma de manejar esta situación. Para que así ningún pinche progre pueda decirles, no, pero es que la trisomía de tal, es que rasgos intersexuales, es que esta deformidad. No, no. O es que la gente que eres estéril. No. Nos reproducimos con óvulo y espermatozoide. Es binario y te chingas. Porque todo lo demás no se reproduce. Todo lo demás no se reproduce, no cuenta. Y suena feo porque van a decir, entonces estás borrando nuestra existencia. No, no estoy borrando tu existencia. Tu existencia está ahí, pero tú no te reproduces. No estoy borrando nada.
Tú solo no vas a poder pasar tu ADN a la siguiente generación y muere en ti. Punto. No estoy borrando nada. Tú solito te vas a borrar porque eres incapaz de reproducirte. Y vas a decir, pero la gente que no se puede reproducir porque son, no lo sé, que son incels o alguna pendejada así. No, ellos siguen produciendo óvulo y espermatozoide. Y ellos podrían reproducirse si de alguna manera encontraran la manera, los recursos para hacerlo. Entonces, no. Óvulo, espermatozoide. Ya no me estén chingando más. Es binario y se chingan. No es fluido porque óvulo y espermatozoide. Y no puedes pasar de que el óvulo se convierta en espermatozoide y el espermatozoide en óvulo. Te chingas. Se necesitan para reproducirse óvulo y espermatozoide y se acabó. Y no hay otra forma de reproducirse de manera natural. Algunos dicen, no, que ya descubrieron la forma de hacer que te reproduzcas sin necesidad del sexo opuesto. No importa. La manera de reproducción natural es óvulo y espermatozoide. Todo lo demás es artificial. Punto. Ya estoy hasta la puta madre de que siempre traten de pasarse de listos agarrando justamente los huecos argumentales. Esto es a prueba de huecos argumentales. Y en serio, espero que llegue a todas las personas que tienen que andar lidiando con las estupideces de los progres. Porque no puede ser que hasta ahora no se haya popularizado esta noción. Y espero que mi video ayude a que se popularice esta noción de entender que es óvulo y espermatozoide. Entonces todos los otros argumentos son inválidos. Y que si tú dices, no, pero es que yo soy transgénero. Ah, bien por ti. Bien por ti, te identificas con el género opuesto, ok, pero entonces reconoces la existencia de que hay hombres y mujeres, y entonces estás reconociendo, y al momento de decir que alguien es transgénero, justamente no es hombre o es mujer, es trans, o sea, es un hombre o una mujer trans. ¿Por qué? Porque lo que pasa es su identidad de género, su perspectiva de sí mismo, no concuerda con el gameto que produce, no tiene que ver con los órganos reproductores que tenga, no concuerda con el gameto que produce, sea espermatozoide, sea óvulo. Y entonces es trans, no es una mujer trans, no es una mujer. Un hombre trans no es un hombre, por el simple hecho de que no produce los gametos y se acabó. Y se van a enojar, pero por eso digo es trans, o sea, es la parte del gameto con el que se identifica pero que no produce más el trans. Esa es donde entra el concepto de su identidad no conecta con el gameto que produce. Así de simple. Por eso también, y yo creo que hay que hablarlo, por eso también los hombres, generalmente los hombres heterosexuales, no van a estar con una mujer trans, porque no es una mujer trans que es una categoría separada. Eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide, que tengan un excelente día.